Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo y lo primero es agradecer al Centro Cultural Galería de los Ocho de Concepción, que nos apoya con estas hermosas obras de los artistas Albino Echeverría, Iván Contreras y Gladys San Martín. Diálogo es un programa producido por la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad en conjunto con el Arzobispado de Concepción y transmitido por Canal 9 Bio Bio Televisión. Y los invitamos a que nos escriban a @pdiálogo haciendo sus comentarios. El tema de hoy es realmente fascinante, se trata de la finalización de estudio para personas adultas. Hay muchas personas que no terminan la educación media y estos jóvenes, profesores, los ayudan con un programa que ya lleva, ¿cuántos años? Un año. Se trata de Leonardo Matus y Eduardo Fuentes, ambos estudian pedagogía media en matemática. Y lo primero que quisiera preguntarles a ustedes, bueno, ¿por qué estudiaron pedagogía en matemática? ¿Qué los motivó? Cuando se reciben, ¿en qué están ustedes? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. En realidad estamos en último año, actualmente en práctica profesional. Particularmente a mí lo que me motivó es que la pedagogía era un mundo lleno de cosas nuevas que hacer, y lo hemos demostrado con el programa, y dije, esto es lo mío y me voy sin mirar atrás. A mí personalmente lo que me motivó fue que desde la pedagogía es donde podemos lograr como un cambio. Perfecto. O sea, nosotros de ahí podemos, los cambios que queremos lograr ahora, es a través de los niños, de los estudiantes, hacia futuras generaciones, transmitir lo que nos pasa a nosotros, entonces para que darle un nuevo aire a ellos. Ahora la pregunta, ¿cómo surge la idea de ayudar a los adultos a que terminen sus estudios y qué pasa en realidad el programa? Fue un hecho súper particular. Una amiga de Laja que trabajaba en la municipalidad de Laja me dijo, Eduardo, ¿sabes qué? La parte social, tengo una señora que trabaja conmigo en un programa de la municipalidad y le entregaron un temario y no saben qué tienen que hacer con él, cómo tienen que estudiar, porque en realidad es súper complejo, no lo entienden, no saben qué hacer. ¿Nos pudieras venir a ayudar? Y yo dije, voy a intentar ir y voy a buscar más gente, y empecé a contactar a los compañeros de la carrera de Pedagogía en Educación Media y Matemática, y hablando con Leonardo me dijo, ¿sabes qué? Yo también conozco gente en esa situación y en realidad igual me han comentado que el temario es un poco difícil de entender. Y empezamos a entrar en este mundo a investigar. La primera parada fue al Ceremi de Educación y fuimos averiguando y nos fuimos interiorizando. Ahí hicimos el contacto con don Carlos González, en ese tiempo era 2017, evaluador regional, y nos fuimos informando y vimos que en realidad tenían la necesidad, porque en realidad el temario que les entregaban, que tenían que rendir 5 pruebas, que era lenguaje, matemáticas, ciencia, inglés e historia, el temario estaba por objetivo de evaluación. Entonces, para unas personas que no estaban habituadas al ámbito de la pedagogía, leer eso era chocante. Y además, entonces dijimos, ¿cómo lo podemos facilitar? Y empezamos a averiguar, empezamos a tocar puertas y ideamos este programa. En una instancia, ideamos un piloto. Y no teníamos dónde postularlo, y de repente conversando salió, por gracia divina, el Fondo de Desarrollo Institucional. Postulamos y quedamos, y empezamos a trabajar el 2018 con el primer piloto que se desarrolló de abril a junio. Ya. Ahora, Leonardo, ¿quiénes son las personas que acceden a este programa y qué los motiva a terminar su cuarto medio? Bueno, las personas que están dirigidas para toda persona mayor de 18 años que quisiera terminar sus estudios. Nosotros, la única exigencia que les dábamos era que tuvieran las ganas de participar en el proyecto. No pusimos trabas, sino que fuimos tratando de comunicarnos con juntas de vecinos, fuimos también, como había dicho Eduardo, a la Ceremi buscando a las personas y les decíamos que el programa estaba abierto
para que pudieran postular, tratando de tener un horario acorde también a sus trabajos, porque la mayoría de esas personas estaban trabajando y les costaba poder asistir. Entonces era abierta la comunidad. ¿Y cuál es más o menos el perfil de estas personas que acceden? Y la pregunta, ¿cuál es su motivación? Porque me imagino que llegarán jóvenes de 19 años, pero también llegarán personas de 70. La mayoría de las personas que tenemos son personas mayores. Tuvimos 2 casos de personas como de 19 años y llegan, primero no llegaron con mucha motivación, llegaron inseguros, como a probar algo nuevo. En el momento que fueron como entrando al tema de los estudios, llegaron con miedo de qué es lo que podían como ellos hacer, si es que lo podían lograr. A medida que fue pasando y fueron entrando en las clases, ellos se fueron motivando y ahí quisieron continuar sus estudios, sacar su enseñanza media y continuar con sus estudios superiores. Querían hacer carreras técnicas o carreras universitarias. Muchos de ellos también para cerrar un ciclo. Por ejemplo, las personas más mayores decían, sabes que hace muchos años que por X motivos, varias razones, dejé de estudiar por familia, por trabajo, en realidad no tenía los recursos. Y ahora que ya mi hijo es tan grande, que en realidad ya tengo un poco más de tiempo, quiero cumplir este ciclo. Y había otras personas que también veían la necesidad de poder ayudar a sus hijos. Entonces, me encantaría tener las herramientas para poder ayudar a mi hijo en el colegio. Ah, perfecto. Ya. Entonces, eran otros casos. En realidad, las razones, los motivos eran bien variados. Bien variados, ya. Sí, tuvimos varios. Oye, ahora, imaginémonos que una persona que nos está viendo en el programa dice, yo quiero terminar mi estudio. Yo dejé de estudiar en segundo medio por distintas circunstancias. ¿Qué tiene que hacer en concreto? Bueno, lo primero Porque una cosa, digamos, es el proceso formal y otra cosa es el apoyo que le dan ustedes. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el proceso formal? Bueno, lo primero que ellos tienen que contar con, para la inscripción, formalmente ellos tienen que contar con la fotocopia de su carnet y con su último certificado de estudio. Con eso se inscriben. ¿Dónde? Se inscriben en la Seremi de Educación que está en San Martín, entre Tucapel, si no me equivoco. Y luego de eso, ellos se pueden comunicar con nosotros. Perfecto. Y ahí nosotros les demos las fechas cuando entran, cuando comienza, que comenzamos este segundo semestre el 11 de junio, y les damos el horario de clase, les indicamos la sala y todo el proceso que va a seguir. Ahora, una persona que dice, ya, yo me voy a tirar en esta aventura, ¿cuáles son los cursos que tiene que aprobar? ¿Cuáles son los cursos que tiene que aprobar y ustedes qué ayuda le hacen? Porque ustedes son profesores de matemáticas. Bueno, Eduardo ya mencionó que son 5 pruebas que se dan, que era lenguaje, matemáticas, inglés, ciencia, historia. Ya. El piloto que tuvimos fueron 3 materias, que fue matemáticas, lenguaje e inglés, y este año sumamos, aparte de las 3 asignaturas, sumamos historia. Ya. Historia y Ahora, ciencias. lo que yo encuentro fascinante y me gustaría que profundizáramos un poco, es que deben llegar personas muy diversas. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes los nivelan? O sea, ¿son clases personalizadas? En realidad debe ser una cosa muy difícil. En una primera etapa armamos los cursos con no más de 15 personas por sala. Hicimos un llamado general a estudiantes de la Universidad Católica de último año, ya terminando, para que pudieran participar como tutores y crearan el material. Eso fue en el primer periodo. ¿Cómo fue la recepción, perdón? ¿Hubo interés o no? Hubo interés. ¿Sí? Sí, hubo interés. De hecho, llegó bastante gente. Fue una grata sorpresa. Y logramos armar un buen equipo, no tan solo disciplinario, sino también un buen equipo humano. Fue muy familiar. Entonces, ustedes le pidieron a estudiantes que se hicieran cargo de estas 5 materias y eso lo lograron. ¿Y después? Sí, bueno, aclarar que eran primero 3 materias. Ya. Posteriormente, bueno, que se fueran involucrando, porque en realidad nosotros tampoco teníamos experiencia en el trabajo con adultos, así que nos fuimos asesorando por distintos medios de la universidad, por la pastoral, por otros organismos que habían trabajado y tenían un poco de experiencia y que nos guiaron un poco. Empezamos a crear el material, empezamos a ver que había ciertas asignaturas, matemáticas especialmente, que presentaba mayor dificultad. Entonces, ¿qué hicimos? Necesitan clases más personalizadas, porque era como estábamos probando. Y llamamos ayudantes.
tutores ayudantes, pero ya no de último año, sino que de años más bajos, segundo, tercero, para que pudieran ayudar de forma más personalizada y además tuvieran la experiencia de poder aprender del alumno, o sea, en este caso del compañero que tenía mayor experiencia, que era de último año. Y la idea de nosotros en ese comienzo era que se fueran formando para que después pudiesen llegar a ser tutores y fueran conociendo el sistema de trabajo. Además, el trabajo con el colegio es súper diferente, porque aquí tenían que ser mucho más lentos, no tenían que, por ejemplo, si explicaban la suma, tenían que explicarla de una forma, no mostrar 3 formas de hacerlo, porque si no ellos se confundían. Entonces, el trabajo que uno ve en el colegio y después pasar a trabajar con adultos era súper diferente. Entonces, nosotros siempre les decíamos a ellos que le estábamos ofreciendo una realidad diferente, de ver y trabajar una realidad diferente que como uno lo ve cuando va a prácticas progresivas en el colegio. Ahora, una pregunta general que tiene que ver con el sistema educacional chileno. ¿Una persona mayor puede inscribirse en un colegio? ¿Hay un colegio especial donde inscribirse? Hay pocos. Distintas instancias para ¿cuáles son esas instancias? Hay una modalidad flexible, que ellos tienen clases de lunes a viernes en cierto horario, que tienen 3 posibilidades para poder completar el examen, ¿ya? Que viene directamente del ministerio. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es que tiene una validación de estudios que es con fines laborales, que rinden una sola prueba, que involucra las 5 asignaturas y con esa pueden solamente para trámite, no sirve para continuar estudios y es súper limitado. Y la tercera, que es la de validación de estudios con continuidad de estudio, que es la que trabajamos nosotros, que les permite tener el certificado de cuarto medio y, si quieren, poder continuar estudios a nivel superior. Perfecto, ya. ¿Y ustedes están en esa? En esa. Pues esa es la modalidad que no presentaba ayuda, como decía, sino que ellos tenían que estudiar por su cuenta. Entonces era un poco complejo una persona que había dejado mucho tiempo de estudiar, que volviera a estudiar por sí solo, sobre todo materias como matemáticas, que cuesta un poco comprender. Entonces ahí es donde entrábamos nosotros al... Si bien era poco el apoyo, porque el apoyo, aparte del temario, el ministerio a este sector les daba páginas para que pudieran visitar, pero corroborando un poco también no era suficiente esa ayuda, pero en realidad tampoco estaban actualizadas esas páginas. Entonces fuimos viendo eso y fuimos probando también si es que a ellos les servían las páginas, y en el segundo semestre, porque fuimos probando todas las instancias posibles, implementamos una plataforma educativa para ellos, específicamente para adultos, para ver qué tal funcionaba, si es que la ayuda era efectiva de forma digital. Oye, perdón la ignorancia, pero yo creo que muchas personas se hacen la pregunta, que nos están viendo, ¿este examen vale una vez para, por así decirlo, terminar cuarto medio, o tienen que ir por etapas? Primero, segundo, tercero, cuarto. Ellos van por etapas. Por ejemplo, las personas que llegan hasta octavo tienen que rendir el primer nivel que se conoce, que es primero y segundo medio. Perfecto, y luego de rendir eso, ellos pasan a tercero y cuarto. Tercero y cuarto, que es segundo nivel. Ahora, ¿qué nos pasó? Que mucha gente tenía el primero medio, pero no podía pasar a segundo nivel porque faltaba el segundo. Entonces aún así tenían que mantenerse en primer nivel y ver materia de primero y segundo, rendir una sola prueba que alberga todo el contenido de primero medio y segundo medio, completar eso y luego dar el paso a segundo nivel. Otra pregunta, bueno, yo estoy bien encantado, la verdad, con ustedes, ver que jóvenes, estudiantes universitarios son capaces de generar toda una corriente de solidaridad para cambiarle la vida a personas mayores que no han tenido la oportunidad. A mí, por lo menos, realmente los felicito, o sea, me da mucha esperanza ver esto, y creo que muchas personas tienen las mismas preguntas que tengo yo. Ustedes ya llevan 2 años, o sea, y me contaba que tienen más o menos 40 alumnos. ¿Por qué no nos cuentan un poco quiénes son estos alumnos? ¿Son más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? ¿La edad que tienen? ¿Las motivaciones? ¿Por qué dejaron de estudiar? ¿Entran en esa dinámica? ¿Tienen alguien que los ayude? Claro, en realidad nosotros la modalidad que tenemos es que una vez que tengan clase tienen un pequeño break, entonces ahí aprovechamos de conversar, de dialogar. Y en realidad entre sexos es bien parejo, ¿ya? El primer periodo fue bien parejo. El segundo periodo que trabajamos fue más mujeres. ¿Ya? Un periodo más mujeres. El rango de edad generalmente, como le comentaba Leonardo, jóvenes es poco. 2 a 3 jóvenes, y en realidad generalmente los jóvenes tienen más posibilidades,
Claro. ¿Por qué? Porque si tienen menos de 18 años, el ministerio entra en otra categoría. Ya. Y ahí sí le entrega el libro, le entrega todo el Ya. material correspondiente. Pero las personas que van así adultos, estamos hablando de personas de 30, 40, 50, 60. Entre los 30 y 50. Perfecto. En realidad nosotros no aproximadamente. tenemos límite de edad, el único límite de edad que pusimos que fuera de 23 hacia arriba, cosa de Sí, claro. poder equilibrar, pero en realidad generalmente de 40 hacia arriba, de hecho ahora se está inscribiendo, en este periodo hay 2 de 54. Mira. ¿Y cuál es el nivel de perseverancia? ¿Tienen estudios al respecto? Bueno, bastante nuevo esto, pero uno se puede dar cuenta. En el perseverancia, por ejemplo, ¿en los resultados se refiere usted? Sí, claro. O sea, en el sentido de que continúen con el programa, den el examen, etcétera. En realidad, que no vayan a dar el examen es súper bajo, alrededor de aproximadamente 2 o 3 personas. O sea, los que se inscriben van decididos, digamos. Van decididos, claro. Aún así existe gente que no va, que nosotros más o menos es porque les cuesta entrar un poco en confianza con ellos, que no saben si van a poder, les va a ir bien con lo que aprendieron, pero es un tema que igual lo hemos estado tratando de cada semestre ir mejorando, o sea, tratar de atacar cada falencia que pillamos, tratar de mejorarla. Porque en realidad el trato con ellos es bien cercano, entonces al final terminamos amigos, Una cierta amistad. con cierta amistad, Sí. entonces al final ellos nos dan la confianza y nosotros también Ya. hacemos referencia. ¿Las clases dónde se imparten y en qué horario? Las clases se imparten acá en la universidad, Qué bueno. en el edificio central, Qué bueno. y se imparten, el año pasado estuvimos impartiéndolas de los días viernes desde las 6:30 hasta las 9 y los sábados de 2 a 6:30. Y este año, el segundo semestre, van a ser los días jueves y viernes desde las 6:30 a las 9 y el sábado desde 2 a 6:30. Y esto es durante un semestre. En este año sí, Ya. solamente un periodo. Ya. Que empieza en junio. En junio, el 11 de junio. El 11 de junio hasta la semana antes la segunda semana de octubre. Así que dejamos invitadas a las personas que se quieren inscribir, Muy importante. que al correo apoyo.validación@gmail.com, que cualquier consulta a ese correo o inscripción, como por los pasos que había comentado anteriormente. Bueno, yo encuentro extraordinario, es decir, ustedes son un eslabón importante para que personas que tal vez ni sospechan el próximo año pueden estar en la educación superior, o sea, dar el cuarto medio. De hecho, tenemos el agrado de 2 de nuestros alumnos que tuvimos durante el 2018 pudieron seguir carreras de nivel superior. Carrera Ya. técnica. Así que en realidad fue un orgullo, somos como mamá. Sí, mamá bueno, no, les costó. Nosotros vimos todo el esfuerzo que habían detrás. Las mamás, por ejemplo, de repente les costaba venir a clase porque tenían que apoyar a sus hijos. Encontramos varias realidades ahí que igual nosotros fuimos aprendiendo harto de ellos. Fuimos aprendiendo mucho. Creo que más has aprendido tú. Yo aprendí harto el tema de la perseverancia. El tema también de la comunicación entre madre e hijo, porque me pasó personalmente que nos contaron que, no sé, había una mamá que venía con nosotros y que ella estaba súper emocionada de venir y estaba el primer día, pero resulta que en la casa nadie le preguntaba cómo le había ido, si necesitaba ayuda, y ella como que se desmotivaba un poco. Entonces yo ahí aprendí que se necesita harto apoyo para este tipo de cosas porque es un salto muy, muy grande. Y que uno lo ve como algo, no sé, básico, hay gente que lo ve, pero es súper grande el esfuerzo que ellos hacen, muy, muy grande. Ahora, bueno, ustedes se ganaron un concurso, digamos, de fondos de la universidad, cosa que me parece excelente. ¿Cómo piensan darle continuidad a esto? Porque ustedes ya se van a recibir este año, gracias a Dios van a terminar, van a ser profesores de matemáticas, lo más probable es que trabajen en un colegio, eso es como el camino natural. ¿Qué va a pasar con el programa? Con el programa? ¿Y existen otros programas similares o no? Bueno, cuando comenzamos había súper poco. Este año hay programas similares, pero generalmente tienden más a la modalidad flexible, porque la modalidad flexible recibe dinero por cada alumno aprobado. Nuestro foco es totalmente gratuito, sí, claro, gratuito. Tanto para el usuario como para nosotros que no recibimos ninguna retribución al respecto. ¿Cómo lo vamos a continuar? Bueno, este año no contábamos con fondos, pero recibimos el alero
de la pastoral y la vicerrectoría de vinculación de la universidad. Qué bueno. Así que ellos nos están apadrinando para que esto se pueda solidificar un poco. Lógico. No, pues sería extraordinario, incluso de ahí pueden surgir alumnos de la propia universidad. Bueno, el tiempo se nos acabó, vamos a una pausa y después seguimos conversando con dos alumnos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que en mi opinión son bastante ejemplares porque ya sin haberse recibido han puesto lo mejor que tienen al servicio de las personas. Vamos a una pausa y volvemos, y por favor escríbanos a @pediálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con Leonardo Mato y Eduardo Fuentes. Ellos son estudiantes de pedagogía media en matemática y le han dedicado mucho tiempo a generar un programa con otros alumnos para poder lograr que personas mayores terminen el cuarto medio y puedan dar su examen. Y contaban hermosas experiencias. Yo quisiera preguntarles a ustedes, casi por curiosidad, ¿cómo ven ustedes desde su condición de estudiante que van a empezar a entrar en el mundo laboral? ¿Cómo ven ustedes el mundo? ¿Cómo ven Chile? ¿Cómo ven la región? ¿Cuáles son sus sueños, sus temores? O sea, tenemos como una idea. Personalmente veo que hay harto estudiante, por lo menos en la universidad, que tiene muchas ganas de crear cosas. Ya. Sí, falta, por ejemplo, que se atreva. Falta Ya. un poco eso, como que lo veo en realidad como en el chileno, cuesta un poco que se atreva a dar el paso solo. ¿Es por miedo, por timidez? Claro, de hecho nos pasó a nosotros que los dos como que teníamos lo mismo, pero como no habíamos hablado de eso, costaba que nos diera el paso solo. Cuando nos juntamos y fue como un tema ya de unión, fue como, ya, y dimos el paso como acompañados entre todos, pero solo creo que cuesta mucho dar el paso en sí a la sociedad. En general, uno solo crear algo por miedo o porque no puede que le salga mal, el fracaso, entonces como que ese... Pero ustedes serían capaces de afirmar, como afirmo yo, de que en los jóvenes hay una semilla importante de querer hacer cosas. Sí. Las ganas siempre están, de hecho, estamos muy contentos porque en realidad cuando partimos nosotros empezaron a aflorar otras ideas desde la carrera, Por ejemplo, salió un programa de ayuda a una fundación que están trabajando del centro de alumnos el año pasado, van a apoyar a niñas que necesitan apoyo pedagógico. En ciertas asignaturas van, una o dos veces a la semana. Si hicieran proyectos, por ejemplo, fondos que se han concursado aquí en la universidad, que se han atrevido, nos han consultado qué pasa, cómo podemos postular, y arman los proyectos, aunque a veces se caen, pero ya están con el bicho de que si alguien lo pudo lograr, ellos también lo pueden lograr. Entonces eso nos tiene bastante contentos a nosotros, y en realidad eso es lo que queríamos también apuntar, que no tuvieran miedo de hacer cosas y que si fallaban una vez, pudiesen intentarlo. Si la idea es que la universidad está para eso, está para aprender, para equivocarse, para hacer cosas nuevas. Yo creo que no solamente la universidad lo hacen los estudiantes, y es deber de la universidad poder crear cosas nuevas, poder apoyar tanto a la comunidad como a los colegios. ¿Han encontrado espacios de apoyo en general en la universidad? Sí, hemos encontrado harto apoyo a través de varias entidades, la pastoral, como había mencionado, la Dirección de Gestión de Personal, la OTEC, la Vicerrectoría, o sea, todos nos han apoyado con lo que ellos pueden, dirección de operaciones, nos facilitaron también un lugar aquí en la universidad qué bueno. para nosotros poder establecernos, y ese lugar lo ocupábamos como horario de consultas también para que la gente fuera del horario pudiera consultar. Entonces, perfecto. Fue harto el apoyo que recibimos de la universidad. Oye, volviendo a la pregunta inicial, por ejemplo, cuando ustedes ven la televisión, las noticias, o se conectan, qué sé yo, la verdad que uno ve harto
desastre, digamos, ¿ah? Mucha violencia, corrupción, etcétera. ¿Qué lectura hacen eso y cómo les toca sus vidas? O sea, o sienten que son mundos que están lejos de lo que les pasa a ustedes. Es que en realidad no es que estén lejos, sino que, bueno, nosotros siempre con Leonardo miramos el vaso un poco medio lleno a medio vacío. Ya. Entonces tratamos de ver, en realidad, no nos deprimimos por cosas que nos pasen malas, sino que lo vemos como una oportunidad. Ya. En general siempre tenemos esa visión, o sea, como si hay un problema, ya, está bien, es complejo, en realidad nos afecta, ya, pero ¿cómo lo podemos solucionar? Busquemos una alternativa. En realidad tratamos siempre de hacer algo, entonces al final nos falta tiempo para poder solucionar todo lo que vemos, entonces al final tratamos de ir formando equipos que también otra gente que tiene esa preocupación pueda ir desarrollando otras cosas que quizás nosotros no vemos. Ya. ¿Y cómo se ven ustedes, por ejemplo, en 10 años más? ¿Ustedes piensan que las clases de matemáticas van a ser igual a como son ahora? ¿Piensan que va a haber un cambio? Yo creo que va a haber un cambio, A ver. porque las generaciones que vienen de atrás vienen con algo, con una idea diferente. Quieren hacer algo diferente, por ejemplo, el tema de la matemática quieren hacerlo mucho más didáctico. Ya está llegando el tema de, por la formación de nosotros altos, la didáctica de la matemática, o sea, tratar de enseñar la matemática de una forma diferente. Y lo hemos visto en algunos colegios que tratan de hacerlo, no sé, incorporando tecnología a través de los celulares que ya están cada vez más insertos en el aula, pero el profesor ahora está ocupando un poco más esos teléfonos y no lo está viendo como un enemigo, sino como algo que pueden sacar provecho. Entonces, creo yo que en un futuro sí van a haber cambios, a lo mejor ya no van a estar escribiendo en el cuaderno, sino que ya van a estar todos con Que eso es justamente lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, en las clases de matemáticas, ¿sigue el pizarrón con los números, la suma, la resta, o ha habido un cambio? Ha habido un cambio, por ejemplo, las clases que hacíamos nosotros tratábamos de buscar otras herramientas de... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, video, Ya. presentaciones un poco más entretenidas, Ya. porque en realidad entendíamos que venir después del trabajo a estudiar y venir a una clase que es bien monótona es complicada, entonces tratar también de buscar otras alternativas. En realidad, con Leonardo siempre conversamos y decimos que en realidad la pedagogía tiene que estar en constante modificación. O sea, para usted, digamos, el método es un tema, digamos. O sea, el contenido es una cosa que es invariable, pero otra cosa es el método. Y ustedes sienten que tiene que haber un cambio ahí. Sí, porque igual personalmente me he dado cuenta que hay profesores, por ejemplo, que saben mucho sobre el contenido, pero cuesta bajar ese contenido a la gente. Entonces, es el cómo bajar el contenido es donde nosotros nos preocupamos. Cómo, que a través de la didáctica, cómo llegar a ellos. Cómo explicar algo tan complejo a algo tan simple y darle como el uso y que para lo que sirve. Ese es el desafío, por eso en la universidad igual apuestan harto a la innovación en educación, por algo se creó Innovapedia. ¿En qué consiste ese programa? Nunca he escuchado. Bueno, Innovapedia es un organismo, un departamento de la Facultad de Educación que apuesta por la innovación en educación, hacer cosas nuevas en educación, o usar cosas que ya se están utilizando y transformarlas para adaptarlas a ciertos medios. En realidad ha creado bastantes iniciativas con colegios, generalmente está trabajando con colegios técnicos. Y ahí ya hay una primera aproximación para poder hacer cosas nuevas en educación, o sea, no nuevas, sino que también transformar las que ya hay, adaptarlas según las necesidades. Entonces, esa bajada desde los contenidos a cómo lo enseñamos da un lapso bien amplio para poder experimentar o verlo de manera diferente, darle un sello personal también a esa modalidad de enseñanza. Perfecto. Oye, y a ustedes, por ejemplo, la política les interesa? ¿Es un tema que conversan? ¿Está lejos de ustedes, por ejemplo, ingresar a un partido político? ¿Usted cree que los cambios vienen por este tipo de acciones, digamos, que van generando una red de solidaridad? En realidad, como estamos el tema
de carrera, el Ya. tema Ya. de todo esto trabajando. Y lo que hemos visto, igual fuimos parte del centro de estudiantes de la carrera. Ah, qué bueno, ya. Y en realidad por un partido no apostamos, por Ya. un partido en específico. Ya. Sí aportamos de que los cambios vengan desde donde está la necesidad. Perfecto. Y no que soluciones específicas o parches, sino que las mismas personas encuentren las soluciones a ese problema. Sí, en su momento hablamos de política, tratando de si alguna vez nos quisieran apoyar de parte de esto por el programa, pero siempre nunca nos quisimos meter más allá porque siempre estar en algún lado político es como encasillarse y nosotros Ya. eso es lo que no nos gusta, o sea, nos gusta tratar de ser lo más libre y poder trabajar a nuestra O sea, forma. ustedes, en el fondo, para ustedes, reconociendo el valor de la política, el carisma más bien de ustedes, transformar la realidad desde su propia experiencia. Y ustedes sienten que estos 5 años de estudio de pedagogía y matemática, una carrera bien exigente, con esta experiencia, sin experiencia, es totalmente distinta. Totalmente distinta. A ver, ¿por qué? En particular, bueno, tomando también las palabras de los compañeros de los tutores que fueron los que trabajaron con nosotros, que nosotros le hicimos hacer un diario narrativo contando su experiencia, qué les había parecido a ellos, y recogiendo un poco de eso con también nuestra experiencia, el ver otra realidad distinta a las prácticas progresivas que son en colegio y trabajar de una forma con más libertad de poder proponer, porque en realidad nosotros le dábamos la libertad, si había algo que quisieran proponer, lo probábamos, porque era un piloto, entonces Claro, lógico. le dábamos los dejábamos abiertos su creatividad para que nos pudieran proponer distintas ideas. Entonces, y el trabajo con personas directas un poco más cercanos, un curso súper reducido, porque 15 alumnos no es lo mismo que estar en el colegio que 45, 30, como mínimo 30. Entonces, para ellos resultó algo gratificante y les permitió sacar las ideas que tenían y que no podían presentar a la luz. Entonces, para ellos fue un crecimiento tanto profesional como personal, tomando las palabras que decían en sus diarios narrativos. Y en particular para nosotros, sumado a eso, un tema de organización, porque nos vimos la otra cara, ya no solamente como profesores, sino como organizadores de algo. Lógico, y no es fácil, ¿eh? Nos costó y compatibilizar, porque justo estábamos en los estudios, compatibilizar la organización con los estudios, fue harta trasnoche de por medio, pero teníamos la motivación de que el programa estaba cumpliendo lo que nosotros queríamos, que era ayudar a las personas. Entonces, ya con eso era súper gratificante. Qué bueno, ¿eh? Aprovechamos de probar cosas que en realidad no hubiésemos tenido la oportunidad de probar en ciertos sectores. Por ejemplo, nos dimos de probar la plataforma digital, si es que funcionaba o no, nos dimos la posibilidad de implementar libros de registro digitales para los tutores. ¿Qué significa eso? El libro de asistencia Sí. de las personas, de los adultos, Ya. no era físico y tampoco era físico donde tenían que registrar que trabajaban. Entonces nos permitía agilizar nos economizábamos recursos, papel, hoja, carpeta, etcétera, y nos economizábamos tiempo. Entonces todo el registro, queríamos ver la asistencia de forma inmediata, nos metíamos al correo, veíamos dónde estaba la asistencia y podíamos identificar al tiro quién había faltado y nos permitía hacer un seguimiento más rápido. Exactamente, porque constaban que ya, no sé, si la persona tenía menos del 50% de asistencia, nosotros llamábamos por teléfono, hablábamos con la persona, cuál era, por qué no podía venir. Muchas veces bastante personalizado. Muchas veces habían problemas con los hijos, no tenían con qué dejarlo, nosotros le decíamos, pero pucha, venga, tráigalo, y nosotros imprimíamos dibujos, teníamos lápiz, entonces también para que no fuera como algo que los, se me fue la palabra. Que los limitase. Que los limitase, gracias. En realidad, ese seguimiento nos permitió también conocer otros casos, por ejemplo, uno que nos tocó bastante, de un joven, bueno, aproximadamente 30 años, que trabajaba en cierta empresa y su jefe no le daba las facilidades para que pudiera asistir a clases, y entonces era súper complejo y en realidad era más voluntad que tiempo,
porque en realidad era como... O sea, el jefe en el fondo no encontraba que lo mejor que le podía pasar al funcionario era aprender, saber. No, increíble. Y no era una diferencia tan grande de horario, o sea, era como 1 hora, 45 minutos de diferencia, que siempre nosotros hablábamos que no marcaba mucho la diferencia de esos 45 minutos. Obvio. No, y el impacto que tenía en él era grande. Claro. Y así, esos seguimientos nos permitió ver esa realidad, por lo tanto este año tratamos, bueno, dentro de los recursos que tenemos, de incorporar un poco más la sensibilización, de poder darle a entender a la comunidad de que es un tema complejo y que la gente necesita apoyo, no tanto familiar y como también en sus trabajos. Sí, claro. Ahora también dentro del seguimiento nos tocaron, por ejemplo, personas que justo en el periodo que estaban las despidieron, se quedaron sin trabajo. Entonces tuvimos que también hacer la contención de esas personas, tratar de apoyarlas y demostrarles también que no dejaran de estudiar porque querían dejar de estudiar y no dejaron de estudiar, terminaron, tienen un nuevo trabajo ahora, entonces ya se fue logrando también esa confianza que ellos tenían, de repente nos contaban sus problemas, entonces también se generó un lazo de confianza. Y una mejora de la calidad de vida porque pueden optar a mejores trabajos. Y en general son del sector de Concepción, en general. Del sector de Concepción, y Gran Concepción, alrededores, Coronel, Talcahuano, San Pedro. Tuvimos algunos de Florida, también, personas de Florida que no pudieron seguirse por el tema de los horarios, pero hemos tenido harto gente de varias partes del En realidad hay harta necesidad alrededor de Concepción y en Concepción. ¿Ustedes saben qué porcentaje de la población chilena no ha terminado el cuarto medio, mayores de 18 años? En específico, no sabemos que acá se inscribe aproximadamente, ¿cuánto eran? 1.400. Sí, 1.400, 2.000 personas para rendir. No hay como una cifra exacta de cuántas personas aprueban. ¿Y ese examen se da personalmente o a través del computador? ¿Cómo funciona eso? Se da de forma presencial. La prueba viene sellada desde Santiago y tiene una sede de examinación que en Concepción hay varias. Nosotros generalmente inscribimos todos para que vayan a rendir en el BITICH, que está acá al frente de nosotros, por tema de cercanía. Pero en realidad ellos son libres de elegir la sede que más le acomode o esté más cerca de su hogar. Bueno, la verdad que Leonardo Mato y Eduardo Fuentes son un ejemplo. Imagínense si se replica esta experiencia con todas las profesiones, de darse cuenta que ya en los últimos años se puede prestar un servicio de solidaridad que le cambia la vida a las personas, es decir, son gotas que van construyendo un nuevo océano. Así que yo realmente los felicito y espero que les vaya bien en su examen de grado, en la tesis. Muchas gracias. Y que puedan encontrar un buen trabajo y bueno, y Dios quiera que en el trabajo que estén les permitan ser tremendamente creativos al final, ¿no? O sea, porque pareciera ser que si queremos un país distinto no tenemos que seguir haciendo las mismas cosas, sino que otras cosas, yo los veo muy en esa línea y además con esperanza, porque creo que es una cosa muy extraordinaria. Escríbanos a @pediálogo. ¿Puede repetir el correo? apoyo.validación@gmail.com. apoyo.validación@gmail.com. Y pienso que muchas personas que nos están viendo, viéndolos a ellos, su espíritu, se pueden atrever a terminar el colegio. También nos pueden contactar por Facebook, en Facebook hay Apoyo Validación. Apoyo Validación está la página y ahí están los números de teléfono y Genial. También que se pueden contactar por redes sociales. Genial. Bueno, aquí les tengo un libro de poesía, no todo es matemática en la vida. Muchas gracias. Un libro de poesía del padre Cecilio Miguel, un sacerdote español que lleva muchos años en Chile, que nos colabora y que también tiene una beta poética. Bueno, entonces, que realmente lo felicito. Le agradezco su presencia en este programa, hemos visto un ejemplo y hasta pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.